la hora que me indiquen. Y Perdón. actualmente, pues, ay, sí, tengo 19 años. En mis tiempos libres, pues, me dedico a, pues, ver películas, lo normal. Pues, ya es todo. ¿Qué más? Muy bien, chicas. Pues va a ser un gusto trabajar con ustedes. Yo no sé, no recuerdo si en la presentación les hablé un poco de mí. Yo actualmente trabajo en la Universidad de Guadalajara. Tengo plaza de académico, plaza de administrativo también. También cuento con una inmobiliaria. Soy abogado por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en educación y actualmente estoy cursando una segunda maestría en ciencias forenses. Yo tengo 27 años y muchas ganas de seguir aprendiendo con ustedes. Esperemos que sea una clase muy dinámica porque la verdad, a mi parecer, las clases a veces se tornan un poco aburridas y más cuando somos muy poquitas personas. Entonces, vamos a tratar de hacer esto que les guste, que pongan atención y la ventaja de que somos poquitas es que tenemos la practicidad de decir, esto no entiendo, cualquier cosa que no entiendan, por favor, luego levántenme la mano o interrúmpanme con toda la confianza. Y también si tienen alguna situación familiar o que les va a tocar la vacuna o X cosa, yo lo comprendo perfectamente, solamente avísenme con tiempo para yo tomarlo en cuenta, ¿ok? Y quiero hablarles también de la tarea. ¿Cómo sintieron la tarea? Obviamente hoy ahorita vamos a empezar con conceptos, que es lo básico que tenemos que comenzar, pero díganme cómo la sintieron, si tuvieron algunas dudas, díganme cómo lo vieron, por favor. Pues no estuvo complicada, aparte de que pues ya habíamos visto un poquito sobre la pedagogía, quizá no nos habíamos metido más en la didáctica, pero sí ya teníamos como conceptos básicos para poder saber cómo hacerla. Súper bien. También quiero platicar con ustedes sobre la modalidad de trabajo. La verdad, yo no sabía que eran tan poquitos alumnos y mi dinámica era de que hiciéramos como juegos y equipos y así para poder llevar a cabo los temas. No sé cómo lo quieran llevar a cabo ustedes, por ejemplo, con los demás temas que tenemos que ver dentro del semestre, bueno, del cuatrimestre. Eh, yo creo que a lo mejor llevar a cabo una exposición se me haría muy aburrido, porque pues sería aventársela una de ustedes todo un tema y se me hace la verdad demasiado. No sé si les parezca bien que realicemos dinámicas como sopas de letras, ruletas y todo eso. Una, para que sepan implementarlos, para que sepan utilizar las plataformas digitales y pues también para que no se torne tedioso para ustedes. ¿Cómo lo ven así? A mí me Sí, parece bien. está bien. Porque, por ejemplo, miren, yo el día de hoy tengo una presentación en PowerPoint que es de acuerdo pues a lo que hicieron ustedes de tarea, pero pues ya de tarea les puedo dejar links en los que tengamos esas dinámicas y a lo mejor, por ejemplo, decir el siguiente tema, los objetivos y las metas de la didáctica, por ejemplo. Vamos a hacer una exposición o la realizo yo o alguno de ustedes y al finalizar hacemos un, ya sea preguntas y respuestas, o un juego de gato con preguntas y respuestas, no sé, para empezar también a tener varias ideas y también movilidad cerebral, porque también tanta información creo que nos empieza a tarear, ¿ok? Perfecto, chicas. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación que les tengo para el día de hoy. Voy a abrir las diapositivas, se las voy a presentar y me van a apoyar cada una con la lectura de alguna diapositiva. Vamos a ir poco a poco dando explicación de cada una y si tienen alguna duda, con la confianza, por favor, pregúntenme, ¿ok? Perfecto. Entonces, denme un minuto porque mi internet se traba a veces cuando quiero compartir pantalla. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Lo de la tarea anterior, no sé si mi bibliografía es, bueno, mi referencia está bien, o sea, usted me pidió en Cierto. forma, sí. Ajá. También esa es otra cuestión que tengo con varios grupos de que no me supieron referenciar en formato APA. Si quieren, les voy a compartir un video de referencia APA para que tengan, sepan hacerlo en Word y también sepan hacerlo sin Word. Realmente es algo muy sencillo, es igual que poner editorial, acecha, libro, edición, bla, bla, bla,
pero Word nos facilita un poco más las cosas. ¿Qué les parece si la próxima clase, antes de iniciar el tema, les voy a dejar, bueno, un video para que lo vean y yo les explico de manera física en Word cómo lo pueden hacer también, porque también se puede referenciar de revista, de un sitio web, porque la mayoría de ustedes me referenció a sitios web, no hay ningún problema, solamente saberlo realizar. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para su tesis, y si ustedes también pretenden realizar una maestría, va a ser muchísimo más importante el saber referenciar para que sus investigaciones no se consideren como plagio. ¿Ok? Pero les voy a dejar un link al terminar la clase para que en el transcurso de la semana lo puedan ver y me recuerdan la siguiente clase antes de iniciar con el tema, explicarles de manera física cómo se hace también en Word para que no tengamos ese problema futuro. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Compartir. Denme un minuto en presentación. Es que compré computadora nueva y todavía como que no le hallo esto de... Y se me ocurrió estrenarla hoy, ¿ustedes creen? Bueno. A ver, aquí está. Bueno, vamos a comenzar con la definición de didáctica. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Yo, Yo, maestra. adelante, Fer. Luego yo. Definición de didáctica. La didáctica es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su asimilación. También lo podemos definir como el conjunto de normas en que se fundamenta de manera global el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok. ¿Tienen aquí alguna duda de qué es la didáctica? Sí, sí tienen dudas. Ahí va. Ok, se los voy a digerir un poquito más. Les puse conceptos muy sencillos. ¿Por qué? Porque en el examen, bueno, realmente somos tres, a lo mejor vamos a hacer un examen de hacerles una pregunta a cada una para evitar tantos cuestionarios, pero el chiste de aquí es que con definiciones sencillas tengamos una idea general y no tengamos un superconcepto de 10 páginas y no sepamos comprender. Aquí nos dice que es el arte de transmitir los conocimientos de la forma más adecuada. Aquí la didáctica nos, ¿cómo les voy a explicar? Nos da a entender que es el que yo sepa transmitir la información y que tú como alumno sepas recibir esa información. El que tú sepas recibir la información nos va a generar un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo que debemos de tener como alumnos es el que tú recibas la información, tú transmitas la información y tú sepas recordar esa información. Porque de nada sirve para mí como profesor explicarte si no genera en ti un aprendizaje significativo. El aprendizaje es que tú sepas aplicar, que tú entiendas lo que yo te estoy explicando y que tú recuerdes eso en un futuro por medio de la asimilación. Entonces, en la didáctica, yo lo que voy a hacer es que por medio de la asimilación genere en ti un conocimiento. ¿Sí queda claro eso? Es muy importante tener en cuenta eso de la asimilación. ¿Por qué? Porque si yo no asimilo algo o si yo no lo relaciono con algo, a mí mi conocimiento se me va a olvidar. Por ejemplo, hay veces en conceptos de derecho de que salen con sus palabras etimológicas, dices, no manches, o sea, ¿cómo me voy a acordar de eso? Entonces, tú relacionas eso y lo asimilas para poder tener el conocimiento y no olvidarlo. Por eso es muy importante que a veces cuando tengan autores o algo que dices, no, o sea, nomás no se me graba cómo lo voy a hacer, lo importante es tener la asimilación y la relación para que el aprendizaje significativo quede en tu alumno y el alumno pueda digerir ese conocimiento y quedarse con ese conocimiento, porque por ejemplo en clases de química, o sea, pues sí, te enseñan las fórmulas y todo el rollo, pero nunca más las vas a volver a utilizar. ¿Por qué? Porque tú no le hayas un significado dentro de. Si yo no encuentro un significado, pues yo no lo voy a asimilar con nada, entonces no hay relación con nada, el aprendizaje queda olvidado. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Ok? ¿Tiene aquí alguna duda? ¿No? Ok. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Yo. El ámbito en la didáctica.
Ajá. Son 5 los componentes de la situación docente que la didáctica procura analizar para los efectos prácticos de la labor docente: el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el método. Ok, estos son los 5 ámbitos que reúnen y que tenemos dentro de la labor docente y de nuestra didáctica, que va a ser el educando, en este caso va a ser el alumno o los alumnos que tengamos en clase, el maestro y el docente, que son los mismos, los objetivos que queremos alcanzar dentro de clase, las asignaturas que estamos impartiendo y el método que vamos a impartir de aprendizaje. Es muy diferente el método en cada asignatura que se tiene que brindar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aprendizaje, por ejemplo, de historia que el aprendizaje de educación física. Entonces, los métodos de aprendizaje y los métodos también de enseñanza son muy diferentes en cada una de las asignaturas, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva con esto mismo, con la explicación de cada uno de los 5. ¿Me puedes apoyar, por favor? ¿Quién me falta? Caritina, por favor. Sí, el educando no solo como alumno que debe aprender con su memoria y con su inteligencia, sino como el ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones, pues toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. B. El maestro no solo como explicador de la asignatura, sino como educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. Ok, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Y de acuerdo a sus tareas, ¿cómo van? ¿Vamos bien o pusieron otras cosas? No, yo saqué la información muy similar a esa también. Ok. Sí, también me Hay algunas tareas que no he tenido oportunidad de revisar. Creo que las que subieron después del jueves ya no tuve chance de revisarlas, pero aquí les voy a dejar todos la presentación. Si quieren, también se la subo al portal de Classroom para que puedan consultarlo, ¿ok? Y vamos a continuar con los siguientes. ¿Me pueden apoyar, por favor? Ay, Dios. Ahí está. C. Los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico de maestros y educandos en las lides de la educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda la labor escolar y deben ser el norte y de toda la vida en la escuela y en el aula. Las Ok. asignaturas, ok. Pausen. Yo pausen. Hay que poner un poquito de énfasis en los objetivos. Dentro de la educación, no solamente formamos profesionistas, sino también formamos personas. Cuando estamos hablando de educación básica, estamos hablando desde preescolar hasta preparatoria. Entonces, el objetivo que tú tienes como docente, aparte de formar un futuro profesionista, también es formar una persona. Yo sé que ese trabajo se comparte en conjunto con la familia, pero a veces el tú estar presente y estar al frente de un grupo te convierte en formador. Entonces, el objetivo también tenemos que canalizarlo como el objetivo profesional del futuro profesionista y el objetivo que queremos lograr también como personas e individuos, ¿ok? ¿Me apoyas a continuar, por favor? Las asignaturas son los reactivos culturales empleados en la educación y los medios necesarios para la formación de generaciones nuevas. El método de enseñanza que fusiona inteligentemente todos los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos con más seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del método empleado dependerá en gran parte el éxito del trabajo escolar. Voy a volver a hacer énfasis en el método. En el método de enseñanza ya les platiqué sobre, por ejemplo, de la materia de educación física y la materia de química. A veces en la materia, por ejemplo, de ciencias naturales, un método de aprendizaje eficaz puede ser las visitas guiadas. A veces nos vamos ¿cómo se llama? El volcán de Colima y así, para poder generar y conocer visualmente las especies y a lo mejor así el alumno teniendo más interacción es tu método de aprendizaje en el que tú generas el aprendizaje significativo dentro del alumno. Hay materias
que, bueno, depende del estudiante, pero que se generan tediosas y que tú dices, ¿cómo voy a transmitir algo y que el alumno realmente se quede con el conocimiento? Porque tú conoces realmente las materias que son de interés y las que no son de interés. Entonces es muy importante generar los métodos de enseñanza y las estrategias funcionales para poder dejar un conocimiento significativo dentro del alumno, ¿ok? Nos brincamos a los problemas de la didáctica. ¿Me pueden apoyar con la lectura, por favor? Sí, problemas de la didáctica. Problemas básicos que enfrenta el profesor en el aula. Concepciones del aprendizaje y enseñanza, relaciones interpersonales, transmisión de los contenidos culturales y la metodología. Ok. Catinina, ¿me puedes apoyar en concepciones del aprendizaje y enseñanza? ¿Qué crees que sea como problema dentro de la didáctica y del aula? Tienes tu micrófono apagado. Sí, cierto. Puede ser cuando el maestro explica y el alumno tiene problemas de, así como de interpretar la información que se le está dando. También, tú como docente, aquí les voy a hacer un paréntesis muy grande. Tú como docente generas las habilidades también dentro, bueno, van a tener una materia de psicología muy buena ustedes, en la que generan las habilidades de identificación de sus alumnos. Tú como docente visualizas si tu alumno tiene déficit de atención, si tu alumno tiene problemas familiares, o sea, si tu alumno es hiperactivo. Hay veces que tú, si estás bien preparado, eso es muy importante, el saberse preparar y no tomar las materias como, ay, sí, la materia X y no me gustó. Es muy importante que salgan muy bien preparados para que ustedes no tengan este tipo de problemas en su didáctica, de que a veces dices, que ¿por qué este niño está brincando todo el día y no se baja de la silla? Es porque tú tienes que aprender a visualizar. A lo mejor no dictaminas tú porque tú no tienes el conocimiento médico para decir, ah, mira, el niño tiene trastorno de hiperactividad, pero sí para decir, este niño no tiene, no es un niño normal, lo ponemos entre comillas, o no tiene un aprendizaje normal. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes que a veces no se logran visualizar dentro de los alumnos y que generan muchos problemas dentro del aula y que a veces hasta los alumnos son rechazados por sus mismos compañeros o por el mismo docente pensando que no se tienen las condiciones necesarias cuando a veces el alumno no tiene la capacidad de prestar la atención suficiente a su clase. ¿Ok? Entonces, a ver, a las relaciones interpersonales, y Tamar, ¿me puedes apoyar? ¿Qué entiendes tú por esto? Sí, yo considero que son, por ejemplo, que a veces no tenemos una buena relación con maestros o con los mismos alumnos o con padres de familia, que las relaciones no fluyen de la misma forma, pues adecuadamente. Y también las relaciones interpersonales que se tienen dentro de los compañeros, como el bullying. También eso es muy, muy importante estar muy atentos porque esos son problemas que tú dices, ¿por qué el niño no es participativo? Cuando tú ves el conocimiento y dices, es que en los exámenes le va muy bien, pero ¿por qué el niño no participa? Tienes que estar también muy al pendiente de eso, de ver qué tipo de relación se está llevando dentro del aula y más entre los alumnos, porque a veces pues no nomás existe el bullying, pero es lo más común y es lo que a veces intimida mucho a los niños que no hagan su participación, que no vayan a clases y tú dices, es que este niño tiene toda la capacidad, porque tú mismo identificas cuando un niño tiene la capacidad, cuando se le da y cuando no se le da. Entonces eso es muy, muy importante también. Y por último, la transmisión de contenidos culturales y la metodología. ¿Me apoyas, por favor, Fernanda? ¿Qué es lo que entiendes tú, por favor? Y pues en la forma de cómo los maestros y los alumnos intercambiamos las ideas y cómo tú vas a dar tus conocimientos, tanto metodológicos, para que los niños puedan entender bien y puedan desenvolverse correctamente desde la religión, cómo viven y cómo se manejan en su entorno para que puedan entenderte correctamente. Sí, y ahorita otro problema que tenemos que no lo puse ahí es por las clases en línea. Es otro problema de la didáctica que se tiene que antes no teníamos. Antes era más fácil pararte en un pizarrón, ponerte a escribir, explicar, brindar diapositivas probablemente, pero era no tan común como ahora. Y ahora se tiene el problema de la conexión a internet, el problema de que no se saben utilizar los medios digitales, por ejemplo. Entonces es otro problema, a veces actual, muy, muy actual, de la didáctica en estos momentos de pandemia. ¿De aquí les queda alguna duda?
¿no? Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Quién me apoya en leer esta, por favor? La didáctica como arte y como ciencia. Yo, maestra. Ok. La didáctica como arte y como ciencia. Como arte, habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto difícil y lograr estimular aprendizajes en sus alumnos y alumnas. Okay. Como ¿Hasta aquí tienen ciencia. alguna duda? Es algo muy sencillo la didáctica como arte. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, continuamos como ciencia, por favor. Sí, como ciencia. Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Es parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedica a la formación dentro de un contexto determinado. Ok, ¿de aquí tienen alguna duda? ¿No? Yo sí, maestra. Si tienes alguna duda, ok. Perdón. Sí, en como ciencia no le entendí bien, en el arte sí. Ok, la didáctica como ciencia te está hablando de cómo interviene, o sea, cómo se generó o cómo se genera para que, déjame te explico, espérame, es que estoy acomodando mis ideas en la cabeza para no ver con tantos términos técnicos y me puedas entender. O sea, tus, a ver, no pienses tantos términos técnicos, es que a veces me pongo a hablar con más tecnicismos y los hago más bolas. Ok, ya acomodé bien mi cerebro. Dentro de la educación tenemos varias ciencias, que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera. Dentro de estas ciencias se desprende la pedagogía y la didáctica. Bueno, la pedagogía, que de ahí viene la didáctica. Entonces, te habla que como ciencia estudia y interviene el proceso de la enseñanza. ¿Sí me explico? O sea, como ciencia y estudia, ese es su método de estudio o ese es su funcionamiento de estudio. La enseñanza y el aprendizaje dentro del aula o fuera del aula también. ¿Tienes ahí alguna duda o te lo dejo más desmenuzado? No, ya entendí. Sí, ¿Sí? gracias. Ok. Sí. De ahí nos vamos a brincar a la siguiente diapositiva, porfa, y nos vamos a brincar ahora a la pedagogía. ¿Quién me puede apoyar con qué es la pedagogía? ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía puede definirse como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación. Es decir, su función es mejorar los procesos educativos. Ok. A ver, ¿hasta aquí me pueden dar entonces la diferencia de didáctica y pedagogía? Sí, lo que estuve yo leyendo, pues cuando estaba haciendo lo de la tarea, nos habla que las dos son ciencias, ¿sí? Pero la pedagogía está relacionada con la enseñanza hacia los niños, que no nada más es a los niños, pero es casi más bien hacia los niños. Y lo que es la didáctica nos habla también como una ciencia, pero de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, no sé si lo comprendí correctamente, pero bueno, así como muy a grandes rasgos, pues como la pedagogía es como el todo del proceso, de un proceso o de lo que es una ciencia, pues, de investigar el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde y todo eso. Y lo que es la didáctica es la ciencia, pero nada más de lo que es la enseñanza y el aprendizaje o los procesos de De las enseñanza-aprendizaje. técnicas, así es, de las técnicas de enseñanza y aprendizaje. Ok, Fernanda, ¿tú qué entiendes o qué diferencias me das entre pedagogía y didáctica? Pues que la pedagogía te dice, te pregunta todo, todo lo que es necesario para llevar un proceso educativo, y la didáctica es responder el proceso de enseñanza para que puedas tú poder transmitir los aprendizajes mediante la pedagogía. No, la didáctica no te revela los procesos de enseñanza. La pedagogía es el todo. Aquí tenemos la pedagogía nosotros. Y de la pedagogía, que es la pedagogía, investiga y hace los procesos de educativos que se hace, para que se hace, cómo se debe hacer, por qué se debe hacer así. Y de ahí nos vamos a desprender hacia la didáctica. La didáctica, que nos enfoca, la didáctica nos va a decir las formas en las que tenemos que trabajar con los alumnos. Si tienes que trabajar a lo mejor de una manera virtual, si tienes que trabajar de una manera semipresencial, si tienes que trabajar con juegos, con cantos, con resúmenes, con cuadros sinópticos,
Esa es la diferencia entre didáctica y pedagogía. ¿Sí la entendieron bien o les doy otro ejemplo? O sea, la pedagogía es la investigación de todo lo que tiene que ver con, para mejorar los procesos educativos. Y de ahí la didáctica, nosotros vamos a ver cómo vamos a trabajar en el aula con el alumno. ¿Cuáles van a ser nuestras metodologías de trabajo dentro en el aula y con el alumno? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Aquí les voy a dejar un cuadro comparativo para que vean a grandes rasgos las diferencias entre pedagogía y didáctica. ¿Me puedes apoyar, Caritina, para leer, por favor, el lado de pedagogía? Por favor. Gracias. Sí. Pedagogía. Estudia a la educación con la finalidad de conocerla y perfeccionarla. Se ocupa de la educación como fenómeno social y humano. Tiene dos categorías, general y específica. General, se encarga de cuestiones globales o universales de la educación. Específica es la evolución diferencial, educación especial, andragogía y etcétera. Ok, en este espacio donde se desprende la general y la específica, nos habla de las investigaciones y de las ramas en las que se enfoca la pedagogía. Por ejemplo, las que te dice que es general en cuestiones globales o universales, pues bueno, como de manera global yo voy a decir que se tiene que tener una educación básica, entonces lo que tiene que reunir la educación básica, etcétera. Pero ya como específica, ya nos vemos involucrados en términos más puntuales, por ejemplo, en la educación especial. Ahí se tiene que llevar a cabo una gran investigación y un gran proyecto para nosotros poder definir qué es una educación especial, qué tipo de educaciones especiales se tienen, y ya de ahí vamos a derivar las técnicas que va a ser la didáctica que se va a manejar dentro de cada educación especial. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un niño con síndrome de Down que a lo mejor con un niño con déficit de atención. Es muy diferente el tipo de aprendizaje y el tipo de didáctica que se tiene que generar en clase. Entonces, es por eso que la pedagogía nos dice, tenemos diferentes tipos de manera específica. Entonces, tú como manera específica dices, yo quiero trabajar a lo mejor con niños con trastorno de déficit de atención. Y a lo mejor ahí también le toca un grupo en el que está trabajando con niños con síndrome de Down. Entonces, la investigación que ella tiene que consultar para poder generar sus didácticas es muy diferente a la que va a consultar la otra persona. ¿Por qué? Porque no es el mismo aprendizaje, no es el mismo, a las mismas personas que vamos a llegar, ni es el mismo tipo de recepción de conocimiento que va a tener cada uno. La pedagogía te va a decir, el niño con síndrome de Down no tiene la capacidad de recibir más de tanta información por minuto, por ejemplo. Entonces tú de ahí vas a generar tus estrategias didácticas para poder generar tu clase. Aquí ya quedó un poquito más claro la diferencia entre didáctica y pedagogía. ¿Sí? Muy bien, chicas. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que vamos a hacer la siguiente clase. La verdad es que esta clase es muy rápida porque, bueno, es el primer tema. Y quiero compartir con ustedes también cómo vamos a realizar la siguiente clase y ver si lo podemos hacer de igual manera. O sea, que yo les realice a lo mejor una exposición, hacemos al final juegos y les voy a compartir también unos links para que puedan ver las diferentes maneras en las que ustedes pueden implementar, y más ahorita que estamos en línea, algunas maneras de didáctica. Por ejemplo, en las clases del cuatrimestre pasado, les puse unas ruletas rusas de preguntas y así fue el examen. Entonces, la pregunta que les tocaba, pues pelaban, ¿verdad? También les puse para llenar, ¿cómo se llama cuando los unes de acá? Ya se me fue el nombre. Bueno, de que unes acá con la respuesta y así. Entonces, les voy a compartir un link en un ratito. Ahorita les voy a compartir, para aprovechar el tiempo y me apoyen en leerlo y escucharlo, el video de lo del formato APA para que tengan la forma de referenciar. Y también les voy a subir la tarea. La tarea va a ser igual, va a ser una investigación y en el último tema, que recursos y materiales didácticos, yo quiero que me investiguen y aparte que me generen un recurso y material didáctico. Por ejemplo, si a lo mejor a Fernanda dice, bueno, yo como recurso y material didáctico me gustaría hacer monitos de los que se hacen como con FOMI para explicarle al niño qué es la familia, para explicarle al niño las partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, de los que ustedes investiguen, el que más les guste, ustedes me van a apoyar en hacer su material didáctico para poder llevar a cabo una clase y un tema.
Por ejemplo, si Fernanda quiere ver los colores, tú me vas a generar un material didáctico para ver los colores y me vas a hacer una exposición en la que tú me des la clase y con ese material didáctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok, entonces ahorita por medio, ¿qué les parece si hacemos un grupo de WhatsApp? Al cabo nada más somos nosotros y agregamos a la persona que hace falta para compartirles por ese medio el link del video de YouTube de formato APA y también para compartirles los temas. De todos modos, yo creo que al ratito les subo también la tarea, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, alguna sugerencia? No, nada más, todo lo que, por ejemplo, la tarea o lo que vayamos a ir haciendo, usted no lo va a ir subiendo a Classroom o aquí al... Ah, ok. Sí, se los voy a subir a Classroom como la tarea pasada que les puse instrucciones. Ah, y también les iba a hablar de su hoja de presentación. Estuve revisando, no me acuerdo la tarea de quién revisé, porque tengo varios grupos, pero también tenemos ahí que hacer una modificación. Les voy a hacer un formato, se los voy a subir ahí en PDF, para que tengan más o menos una idea de cómo se hace la hoja de presentación. Eso también es muy importante, que sepan realizar la presentación correcta de sus trabajos. El manejar también el área 12. Bueno, eso es para que se les facilite de aquí a que terminen ustedes la licenciatura y no batallen en las materias de tesis y en las materias afines a cuando ya vayan a egresar de la carrera. Les voy a subir también un formato como si fuera una tarea mía, para que sepan más o menos qué tiene que llevar, cómo tiene que ser, y si algún día les toca presentar algún trabajo o alguna planeación, también sepan tener una hoja de presentación correcta, ¿ok? ¿Tienen alguna otra duda o sugerencia? ¿Nos pasaría su número telefónico, maestra, para Sí. poder hacer el... Sí, claro, mi número es 33 14 12 62 95. Gracias. Y ahorita si alguna de ustedes me apoyan a hacer un grupo de WhatsApp, igual por ese medio si tienen alguna duda entre semana me pueden mandar un mensaje, nomás me dicen, si no es por medio del grupo de WhatsApp, si es por medio, o sea, por WhatsApp, pero de manera individual, nada más me ponen su nombre, de qué materias son y de qué escuela son, para yo poder dar la respuesta lo antes posible, ¿ok? Ok, entonces damos por concluir esta clase. Ahorita les mando por ese medio el link para que me apoyen en visualizar cómo se referencia en formato APA. Y pues seguimos al pendiente de lo que necesiten, chicas, ¿ok? También les voy a compartir el link por medio de ese grupo para que se lo compartan a la persona que hizo falta en esta clase y puede ella o él visualizar la clase nuevamente. Si tienen alguna duda, también pueden ustedes volver a consultar el video de la clase. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, no Gracias, nada que maestra. agradecer. Seguimos en contacto y ahorita les comparto eso, ¿sale? Sí, gracias, maestra. Gracias. Gracias, Bye. buen día. Hasta luego. Hasta luego, bye.